Bueno, yo no puedo ver. Acá tengo. Hola. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, buenas tardes, se escucha. Hola, profe. Bueno. Sí. Bueno, vamos a tratar, porque hoy como les traje todo para ser práctico, lo voy a dejar acá y bueno, y vamos a ver si pueden ir viendo las cosas y todo. Los invito a que se acerquen un poquito, así, ahí los ven a sus compañeros. Bueno, como... Mientras van llegando los demás, como les prometí el otro día, porque para mí es fundamental que uno sepa determinar cuándo es un instrumento privado, cuándo es un instrumento público, porque con eso van a trabajar todo el tiempo. Y como yo les contaba, muchos de los juicios se ganan o se pierden, porque a veces no saben determinar cuando estamos en presencia de una escritura, cuando estamos en presencia de un acto administrativo, cuando estamos en presencia de un acto judicial, cuando necesitamos sí o sí que esto sea por escritura. Entonces, bueno, repasamos un poco lo que vimos el otro día, que decíamos que en líneas generales el primer, digamos, conjunto, si podemos hablar de clasificaciones, tiene que ver con documentos, ¿no? Porque no todos los documentos son escritos. Entonces, a veces la gente cree que instrumentos es, digamos, lo más genérico y documentos es lo más específico. Y no, estamos en presencia de documentos en sentido general y luego documentos en sentido particular, que serían los instrumentos, y dentro de los instrumentos públicos y los privados, ¿no? Porque los documentos, y en estos casos siempre estamos hablando de pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay un documento que puede ser una foto, que puede ser un análisis, que puede ser un audio. Todos esos van a ser documentos que van a ser acompañados en el caso del juicio y van a ser pruebas a veces importantísimas. Mañana tengo que ir a despedir a un señor que, yo sigo con esa notificación de despido, en el cual el señor trabaja en un mercado de frutas y parece que siempre se distrae y se lleva en su mochila frutas y verduras que están a la venta. Tenemos registrado con videos, entonces mañana yo, además de comunicarle al señor que está despedido, ustedes saben que alguien puede ser despedido con causa o sin causa. En este caso, va a ser despedido con causa y le vamos a exhibir estos documentos, que son justamente filmaciones de videos, donde el señor podrá verse que estaba, digamos, tomando estas actitudes de llevarse cosas que no se... Sí. ¿No sería que también tienen que saber con días de participación? Por supuesto. No. La empresa tiene obligación de comunicarle que hay cámaras. Vos podés tener cámaras, hoy día en casi todos los trabajos hay cámaras. Lo que uno debe saber es que hay cámaras, ¿sí?, en el establecimiento. Y de hecho, cuando vos en general firmás los contratos, se te toma, se te explica este tipo de cosas. Vos lo único que podés decir es que vos no sabías que había cámaras. ¿Sí? Pero, digamos, no es que se tienen que dar autorización para filmarte. Lo que ya te digo, vos tenés que estar comunicado de saber que en ese lugar hay cámaras, por supuesto, además en determinados lugares. Generalmente, por ejemplo, yo hago mucho en las empresas pesqueras, por supuesto no hay en los baños, no hay en los vestuarios, pero sí hay en el comedor, por ejemplo, porque está prohibido fumar. Y una de las cosas que más hacen a veces es fumar en estos lugares, entonces ahí sí hay cámaras. Pero bueno, como te decía, mientras que vos estés avisada de alguna forma, no tiene que ser, tampoco en estas cosas tiene que ser una notificación escrita, formal. Mientras a vos, cuando entres a trabajar en ese lugar, se te avise de que hay cámaras, viste que de hecho las hay fuera, que se sonríe, hay cámaras, estamos filmando, bueno, claro, también... Iba más para el lado de saber que la persona
se va a quedar sin trabajo, y yo tenía entendido que cuando se realiza un despido es cuando se avisa con tiempo. No, para nada, para nada. Porque, a ver, vos después tenés todos los elementos en un juicio para probar si es así, si no es así. Ahí también vamos a hablar de las distintas pruebas que hemos hablado, por ejemplo, los testigos, llevarás testigos, llevarás, no, digamos, en estos casos la verdad que en la mayoría de los casos que lamentablemente pasan de que la gente roba cosas, sobre todo lo gastronómico, no tenés mucho para decir cuando te vieron que te llevas una horma de, ¿cómo se llama?, de queso en tu mochila, que es una de no, las cosas que yo he visto, por ejemplo, cortado jamón crudo y puesto en los zapatos, sí, bueno, las cosas más, así que no, por eso, en este caso lo que se hace, se notifica, como yo les digo, lo único que hace es notificamos mediante un acta de constatación, ¿sí? ¿Cómo era tu nombre? Ninguno de los dos casos se sacó las causas del crimen. No. Yo tenía entendido. No. Avisarte de que te va a ir a... Lo mismo pasa con la renuncia, o sea, si no vas a renunciar, tenés que avisar con tiempo de presentación. No, pero a ver, se te va a despedir, pero ¿y cómo le vas a avisar a alguien que, por ejemplo, que en este caso te está robando y que lo van a despedir dentro de un mes? No, pero están avisando que dentro de un mes ya no, eso es un despido con causa, pero no, porque, a ver, lo que está es el famoso preaviso. Yo te preaviso que en 30 días y te lo pago. A ver, no, en este caso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si voy y te notifico, recordame tu nombre. Melissa. Yo voy y te notifico, Melissa, mira, te venimos a comunicar que dada que el comercio no viene trabajando bien, etcétera, etcétera, te vamos a despedir. Si te vamos a despedir sin causa, nada, listo, se te va a liquidar hasta el día de hoy. Si te vamos a despedir con causa, con causa se te liquida. Si te vamos a despedir sin causa, por ejemplo, hoy, en este momento, te tendrán que pagar doble, porque está la doble indemnización, te deberán pagar el mes de preaviso. Eso sí, digamos, yo tengo la obligación, si querés, de notificarte con 30 días, pero si no, también tengo el derecho de pagarte. ¿Entendés? Yo te aviso hoy que estás despedido, pero que, bueno, como la ley dice que yo, sin causa, tengo que avisarte en 30 días, pero te lo puedo pagar. Entonces prefiero, la verdad que la mayoría de las veces se hace eso, porque prefiero no tenerte trabajando. Si vos, por ejemplo, ya veo que vos no trabajás como yo quisiera, ¿sí? O con me gusta, que yo no te voy a tener otro mes, si ya sé que no va. Entonces, te notifico el despido y te pago el mes de preaviso. ¿Sí? Nada. Entonces, eso. Bueno, y acá estábamos hablando, por ejemplo, de un acta de notificación donde se les pedía y se le mostraban otros documentos que no siempre eran escritos. Documentos auditivos, audios, por ejemplo, donde se probaba, no sé, determinadas... No, deberían estar... ¿El qué? No, pero ¿qué hicimos con la firma digital? Está diciendo que son actos tipo, No, por ejemplo, alguien tiene un audio, entonces por eso todos estos son elementos de prueba que después en un caso se van a probar, lo escuchará y el juez valorará si le parece que es una prueba contundente, si le parece que no, etcétera, etcétera. Ustedes cuando tengan un juicio van a acompañar todos los elementos de prueba y el que va después de decir si sirve o no sirve va a ser, como se llama, el juez. Y en muchos casos van a tener elementos caseros. Digamos, no siempre uno tiene armado toda una parafernaria para verificar. Típico, te pasa algo, escenas de violencia, y vos estabas con tu teléfono y viste que a tu vecino le estaban golpeando, ¿verdad? Filmás con el celular, no vas a tener firma digital ni nada. Tengo lo que tengo y lo acompaño. Después el juez verá, hay fotos que a veces es muy difícil probar si es la persona o no es la persona. Era como el ejemplo que se había dado en la clase pasada. Del violencia infantil. Sí, que lo había dicho. Sí.
Por ejemplo, contame. No, que yo había dicho que, bueno, por ejemplo, yo te podría llamar a vos para contactar. Exacto, tal cual. Exacto. Por eso ustedes de las pruebas siempre reúnan toda la mayoría que puedan. Después, les vuelvo a decir, el juez valorará. No, el juez va a decir si sí o si no. Y también lo que hablamos el otro día de que, digamos, hay pruebas que la tenés que hacer en el momento, porque si vos no la hiciste en el momento ya no tenés forma después, dentro de 10 días, de ver. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle y resulta que hay una vereda levantada y vos te caes y te lastimás. Entonces vos también podés hacer, digamos, un juicio al frentista, que se llama, que es el que vive sobre el frente porque tiene las veredas en mal estado. Bueno, vos sacás las fotos, haces el acta, todo. Después, como se llama, evaluarás. Porque si vos vas contra el señor, le vas a decir, mire, usted tenía la vereda así o así, el señor la va a arreglar. Y cuando llegue el juicio no va a pasar nada, porque va a estar arreglada. Entonces el inspector de la municipalidad va a ir y va a decir, pero si acá está todo bien, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces por eso las pruebas siempre pensar. Después ves si te sirve, no te sirve, pero bueno, digamos, uno debe ir reuniendo pruebas, ¿sí? De lo que... Entonces, documentos, instrumentos públicos, instrumentos privados. Bueno, hoy les traje escrituras, certificaciones, de todo. Esto no es protocolo, como les decía yo el otro día, que todo el mundo cree que esto es protocolo, se lo vamos a mostrar acá a los compañeros. Esto es el libro de certificación de firma. Tanto el libro como el protocolo está prohibido que saque la escribanía, ¿sí? Yo lo traje hoy todo, porque no puede salir de la escribanía, ¿sí? Todo, ¿qué quiere decir? Que se debe firmar siempre la documentación en la escribanía. Hoy el día lo sacamos muchas veces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no se puede trasladar, por la pandemia, porque está en un geriátrico, porque está en un hospital, por muchas razones. Entonces salimos con el libro o llevamos el protocolo, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos el libro de certificación de firmas? Recuerden que se utiliza en instrumentos privados. Volvemos, documentos, instrumentos, dentro de los instrumentos tenemos públicos y privados, y vamos a hablar de firma. A ver, ¿podemos hablar como dijo Pablo tu nombre? Como dijo Pablo, de firma digital, en este caso estamos hablando de firma hológrafa. A ver, la firma hoy por hoy se toma siempre hológrafa, o sea, de puño y letra. Lo que sí va a cambiar es el proceso. Yo voy a poder certificar con el folio, que ahora les voy a mostrar, soporte papel, o también le voy a hacer firmar acá y voy a poder certificar en forma digital, ¿sí? Lo puedo hacer de las dos formas y depende de lo que el lugar me pide. Por ejemplo, si ANSES me pide, no puedo suplir una por otra. Si ANSES te pide con firma soporte papel, vos tenés que hacer un soporte papel. Si te pide la policía firma digital, lo tendrás que hacer firma digital. Todavía, aún cuando el código, todos los articulados, dice que cada vez que diga firma digital será lo mismo que la firma hológrafo, en la práctica todavía no lo es, ¿sí? Hay muchas instituciones que todavía se siguen manejando con firma hológrafa. ¿Cómo sería el procedimiento? Belén, no, Lourdes, estaba ahí por el rubro. Lourdes, vos, por ejemplo, ¿para qué requerirías, qué documento necesitarías, por ejemplo, certificar una firma? Bien, el procedimiento es así. O Lourdes trae ya el documento, que en este caso el instrumento privado sería contrato de locación, o también se puede, digamos, elaborar en la escribanía, ¿sí? Pero bueno, la mayor de las veces... Sí. Recuerden ustedes lo que decíamos el otro día de qué documentos hacen. Lo que no puede hacer el escribano es nada que tenga que ver con litigio. La parte contractual, un contrato lo hace un abogado, un contador, un maquillero, un escribano. Un contrato lo puede hacer cualquier profesional que esté capacitado, ¿sí? Entonces, o bien vos, o lo podés hacer vos, de hecho, aunque sos estudiante. Haces tu contrato en locación y venís a certificar la firma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Esto, la ley 9020, que en el que yo les digo que es la ley de los escribanos de provincia de Buenos Aires. El sistema notarial se maneja por provincia, entonces cada provincia tiene su propio sistema.
En este caso nosotros tenemos la ley 9020, la cual nos va a regular, ¿sí? En la cual va a venir Lourdes y la ley me dice que la persona debe ser obligatoriamente atendida por el escribano, ¿sí? Porque el escribano debe dar fe. ¿De qué debe dar fe? Dijimos el otro día el escribano, en el caso de certificar una firma. Ustedes me preguntaban. Oh. No tengo mucha opción. Sí. Si alguien, si no, después tiene el teléfono que puedo, no sé, acá sin wifi. Bueno, nos estamos quedando sin batería, pero vamos a hacer lo posible, si no después te grabo un videito. Bueno, decíamos entonces que el escribano debe dar fe pública, en este caso, ¿sí? No del documento, porque estamos dentro de los documentos privados. De lo que va a dar fe el escribano cuando estamos hablando de certificación de firmas es de que ella es quien dice ser y no otra persona. Entonces, esa es la calificación que hace el escribano. El escribano debe calificar que Lourdes es quien dice ser y no otra persona. Eso está regulado en el artículo 306, inciso A e inciso B, que habla de la calificación que va a dar para la fe pública. Hay dos formas. Si yo, por ejemplo, a Lourdes la conozco de toda la vida, o la conozco porque antes éramos amigas, etc., la voy a identificar por lo que sería el inciso B. ¿Sí? Voy a identificar a Lourdes a través del inciso B, que quiere decir que yo tengo un conocimiento pleno de ella, por lo cual le puedo certificar. Y si no la conozco, como sería el caso si Lourdes mañana vendría a mi escribanía, la voy a identificar a través del Documento Nacional de Identidad. ¿Sí? El único documento por el cual podemos identificar es por Documento Nacional de Identidad. No puede ser cédula, no puede ser tarjeta, ¿cómo se llama? Tarjeta de crédito, no puede ser, ¿cómo se llama? Carnet de conducir, no puede ser libreta universitaria, solamente se puede identificar a las personas a través del documento, ¿sí? Entonces el procedimiento va a ser ese. Lourdes va a venir con ese documento, yo en estos 5 segundos voy a tener que hacer el juicio de valor de lo que hablamos en las primeras clases, de la capacidad de Lourdes. Yo, a través de una pequeña audiencia mínima, voy a hablar con Lourdes y me voy a dar cuenta si ella comprende lo que está firmando, si comprende el contenido del contrato de locación, etcétera, etcétera. Hablo con Lourdes, hago su juicio de valor y le voy a tomar la firma. Lourdes va a firmar en ese documento y va a firmar acá, voy a mostrar a los chicos, y va a firmar acá en el libro, ¿sí? A ver. Acá se divide en 400 hojas, es un libro cerrado, a diferencia del protocolo, que es de colección exógena, ahora vamos a hablar lo que es. Esto es un libro cerrado que te puede durar 30 días o 5 años, depende de la cantidad de trabajo que uno tenga, ¿sí? Entonces, le tomo los datos de Lourdes, clasifico cuál es el documento que Lourdes, y por ejemplo, si Lourdes me trajera para certificar una donación de una casa, Melissa, ¿vos qué dirías? ¿Le tomarías la firma? ¿Por qué? No, pero ponele que Lourdes trae el DNI y viene a certificar el documento que ella trae preparado, dice donación de inmueble. Porque debe ser por escritura pública. Entonces, el escribano debe calificar, además de la fe pública respecto a la persona, el tipo de documento. Si bien, como dijimos en la otra clase, solo voy a dar fe de la firma, no del contenido, ¿sí? Tengo que tener el conocimiento como para si traen algo que no se puede certificar la firma, no certificarla y decirle, esto lo tiene que hacer por escritura pública. Néstor, ¿qué otra cosa si ella viniera a certificar? Sí. Si viniera a certificar la firma, yo le diría, no, Lourdes, no te puedo certificar la firma. ¿Qué cosa se le ocurre que el escribano no podría tomarle la firma? Por ejemplo.
a la venta de un mueble, una casa, digo, un ropero, una heladera? Sí. Solamente se hace por escritura la venta de inmuebles y determinados bienes registrables. Por ejemplo, buques, aeronaves. La venta de un mueble registrable como es el automotor se hace por instrumento privado. En cambio, la donación de un automotor se hace por escritura pública. Por eso uno tiene que saber, porque uno es el que le va a decir que sí o que no. La gente no va a saber. Como yo siempre digo, vos no vas al médico a decir, tengo divertículos. Vos vas al médico y el médico te va a decir, tiene esto, tiene esto. Bueno, acá lo mismo. La gente puede venir con un documento, pero el escribano va a calificar y va a determinar. En primer lugar, lo primero que va a hacer es la capacidad de Lourdes. Lo segundo, el conocimiento, la fe pública. Y por último, si ver el instrumento que ella trae, ¿sí? Es hábil como para certificarle la fe. Si, por ejemplo... No te escucho. No, ya no existen más los testigos. Les recordaba el otro día que el único acto que lleva testigos es el testamento por acto público. Ningún acto de escribano lleva testigos a partir del año 78, que obviamente me dijeron, si el escribano está capacitado, esto que les contaba el día números clausus, que yo les dejé como un punto para que investiguen qué es, no necesitan que dos personas vengan a decir algo que se supone que él es el más calificado, ¿no es cierto? No se requiere testigos para nada. Ahora, si vos en un determinado acto querés que haya testigos, los podemos poner. Por ejemplo, si vos convivís con alguien y querés sacarle la obra social, en algunas obras sociales te permiten un certificado de convivencia, certificado de escribano. Ahí te piden dos testigos. En realidad, los dos testigos son que van a decir si es verdad que vos estás en convivencia con tu pareja hace más de 2 o 3 años. Pero eso los testigos es como que distintos organismos, pero no que tengan que ver con el propio instrumento ni el propio documento. Entonces recuerden que el único caso, bueno, después hay algunos artículos que quedaron ahí medio diseminados, como el de el sordo, ¿sí? Que quedó, como decíamos, mal, porque lo asocia al sordo que no sabe dar a entender, pero hoy las personas sordas, primero que muchas tienen audífonos, se manejan por el lenguaje de señas, todo es absurdo que ese artículo todavía esté diciendo que igual tienen que venir con 2 testigos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿ustedes se imaginan que pueden certificar o que no? ¿Qué cosa, Pablo, podría certificar la firma? ¿En qué documento, por ejemplo? Sí, pero ¿qué documento privado? ¿Qué documentos privados conoces? Por ejemplo, un boleto de compraventa, que es un contrato de compraventa, podrías hacerlo. Después tenés que hacer la escritura, que eso sí o sí, digamos, no podés suplirlo por un boleto de compraventa, por un instrumento privado. ¿Qué otros instrumentos privados conocen? ¿Nunca firmaron algún instrumento? ¿No? No digo de escribano, ¿nunca firmaste nada? ¿No trabajaste? Algo que haya como un comodato, un mutuo, muy bien. Un contrato, muy bien, sí, muchas otras cosas que uno no firma, pero bueno, todo este tipo son instrumentos privados, ¿bien? Entonces, seguimos. A ver, yo les traje acá para mostrarles. Por ejemplo, podría ser, este es un instrumento privado, vamos a mostrarle a los chicos. Esto en realidad es un instrumento público, que es el folio que se acompaña al instrumento privado y hace que, si yo tengo un contrato y certifico las firmas ante un escribano, van a acompañar esto que se llama folio de certificación. Esto es un instrumento público. La firma de Lourdes y mi certificación es un instrumento público, pero el resto sigue siendo un instrumento privado. ¿Se entiende?
Hay un contrato de locación que Lourdes firma y yo certifico. La firma de Lourdes, mi certificación y el folio que va a determinar que Lourdes certificó la firma de mí, es un instrumento público, eso. Si yo, por ejemplo, vos, Lourdes, llega a su casa y agarra esto y lo cambia, dice, ay, no, Laura puso mal, Lourdes es con una Z, en vez de con una S, bla, bla, lo adultera, está adulterando un instrumento público. En cambio, el contrato de locación va a ser siempre un instrumento privado. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, si alguien quiere iniciar un juicio para hacer caer el contrato de locación, tendrá dos partes. El contrato de locación lo podrá hacer caer por simple prueba en contrario. Aparece una señora y dice, yo soy la dueña. ¿Cómo Lourdes lo alquiló si yo soy la dueña? En cambio, para probar que esto es falso, deberá iniciar un juicio de reducción de falsedad. ¿Se acuerdan? El instrumento público solamente se prueba la falsedad a través de un juicio. Tenganlo claro porque eso generalmente lo preguntamos en los exámenes, porque para que ustedes sepan qué diferencia hay entre uno y otro, que hay muchas diferencias, entre ellas la forma que yo voy a atacar. Cómo voy a atacar un instrumento público y cómo voy a atacar un instrumento privado. Un instrumento público solamente lo voy a atacar mediante un juicio de reducción de falsedad. ¿Sí? Entonces, este folio va a indicar que Lourdes compareció ante mí, con tal fecha, qué documento trajo. Documento me estoy refiriendo no al DNI, sino al documento soporte papel, que en este caso sería un instrumento privado, cuáles son las características de ese documento, y yo le tomé la firma, ¿sí? Entonces, va a firmar en el libro, y por eso, y va a quedar referenciado en este libro qué documento yo certifique. Cuando por ejemplo, Lourdes se extravía, pierde el contrato de locación, no hay forma de recuperar. Ahí tenés otra diferencia entre instrumentos privados y instrumentos públicos. Primero decíamos la obligatoriedad en unos y en otros. La otra es cómo hago caer ese instrumento en uno y en otro. Acá tenés otro tema con respecto a la conservación. Si vos perdiste el contrato de locación, no tenés forma de recuperarlo. No queda en ningún lado ese contrato. No hay un registro. A ver, hay un registro en el colegio de abogados ahora, pero la gente en general no va al colegio a registrar los contratos y los boletos. O sea que vos perdiste tu documento, instrumento privado, no tenés forma de recuperarlo, ¿sí? En cambio, si vos perdés la escritura pública, como eso fue hecho en protocolo, le queda una copia al escribano, que es el original en realidad, y le entrega un primer testimonio a la parte. Entonces, si Pablo perdió la escritura de compraventa, va a poder, como se llama, siempre tener la posibilidad de sacar un segundo testimonio, un tercer testimonio. Es como el caso de los DNI, que también es un instrumento público. O lo perdés, sacas un duplicado, lo perdés, sacas un triplicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, así funciona esto. Este libro, como ustedes ven, es de certificación de firmas e impresiones digitales. Como yo les contaba en las primeras clases, lamentablemente en vez de evolucionar, hemos involucionado. Y Vélez, en su código, hablaba como diciendo, bueno, va a haber gente poquita que no sepa firmar, dejamos la impresión digital para esa pobre gente que no puede firmar y que igual se tengan que manifestar. Lamentablemente, cada vez hay más gente analfabeta, por lo cual hoy el código nuevo lo que hizo es decir, hoy la gente que no sepa firmar vale su impresión digital. En el código de Vélez, tal es así que, por ejemplo, en un instrumento privado, vos querías comprar una casa, tu papá, tu tío o alguien que no sabía leer y escribir, no podía porque estaba prohibida la impresión digital en un instrumento privado.
Hoy, ya te digo, como lamentablemente en este aspecto hemos involucionado, se legisló de forma diferente e igual se puede estampar la impresión digital en cualquier documento privado. Por ende, también podemos estampar la impresión digital en el libro y podemos certificar la impresión digital, ¿sí? En vez de que Lourdes firme, a ver, para poder certificar una impresión digital, yo tengo que probar que hay una razón que hace que Facundo no sepa o no pueda firmar. Por ejemplo, si Facundo viene a mi escribanía mañana y me dice, no, escribana, el 08 yo voy a poner la impresión digital porque yo no puedo firmar. ¿Le tomarías la impresión digital a Facundo? Facundo va mañana a tu escribanía y te dice que va a vender un auto, pero que no puede firmar, por lo tanto va a imponer la impresión digital. ¿Vos se la tomarías? Claro, para que Facundo, en vez de firmar, ponga la impresión digital, tiene que demostrar o que no sabe firmar, no hay un certificado analfabeto, lamentablemente, pero si no, él no estaría en la facultad, o que tiene una enfermedad que no le permite firmar. Y el escribano debe calificar o con un certificado médico, o con algo. No puede decir, tiene que decir cuál es la dolencia. Por ejemplo, que tiene artritis, que tiene artrosis, algo que realmente le impida. Si no, el negocio no es válido. Si él, pudiendo firmar, puso la impresión digital, ese acto es nulo, ¿sí? Ese acto es nulo, pero puede ser que el día de mañana juega al fútbol, se caiga, yo no quiera, pero se quiebre las dos manos, las tenga enyesadas, bueno, ahí yo determino esa causal por la cual él va a poner la impresión, va a poner la, ¿cómo se llama? La impresión digital. Ahí, siguen ahí. Que nos sigue avisando. ¿Sí? Entonces, la impresión digital se puede poner tanto en instrumentos públicos como en instrumentos privados, siempre y cuando probemos cuál es la causa por la cual la persona no puede firmar y así lo dejemos asentado. Que tiene una enfermedad de tipo neuronal, que tiene una enfermedad de tipo de artrosis o lo que fuera, eso debe quedar consignado en el fondo. En una misma hoja se pueden certificar, a ver, si hacemos un contrato todos nosotros de locación, en nuestra misma hoja, en esta misma acta, podemos certificar la firma de todos nosotros. Pero si también, por ejemplo, recordame tu nombre, Bautista, pero si por ejemplo también Bautista decía, ya tengo una escribanía, además de certificar el contrato de locación, quiero certificar un 08, no podría ser en esa misma acta, sino debería abrir un acta. Entonces, cada acta no se abre por la persona, sino se abre por el acto. ¿Se entiende? Abrimos un acta para un contrato de locación, abrimos un acta para un 08. No es que abrimos por persona. Si todos nosotros firmamos un mismo instrumento privado, todos firmamos en ese mismo acta. ¿Sí? Antes que se me acabe la batería, voy a decir un poquito de escrituras, y nosotros pues seguimos con lo otro, pero para que ellos vean. Bueno, acá estamos entonces con instrumento privado, les reparto, pónganse de a dos, instrumentos, eso sería una copia de un instrumento público, acá hay otra, que sería la escritura. ¿Qué es la escritura? A ver, comencemos por decir qué es el protocolo. El protocolo es un conjunto anual de folios de colección exógena. ¿Qué quiere decir? Que no es como un libro cerrado, sino que son hojas separadas que se compran, se adquieren en el colegio escribano. El único que las puede adquirir es el escribano y el único que las puede proveer es el colegio de escribanos, ¿sí? Entonces, se van comprando cuadernillos de a 10 hojas que luego a fin de año se encuadernarán. Pero es de colección exógena porque si yo compro, por ejemplo, ahora 50 cuadernillos pensando que de acá a diciembre voy a trabajar un montón y no los utilizo,
Esos cuadernillos, aún en blanco, se van a tener que encuadernar y van a ser protocolo. Porque en el momento que yo compré digamos, esas fojas, ya forman parte del protocolo. De hecho, si se llega a perder una de esas hojas, tengo que hacer una denuncia que el colegio me sancionará. Yo les cuento, nosotros tenemos un sistema de sanción muy grave. Entonces, aún cuando sea una hoja en blanco, si se extravió, yo haré la denuncia en el colegio privado, en el juzgado notarial, y seré sancionada, suspendida, etcétera, aún cuando que no haya un acto. Por eso vean la importancia que tiene el protocolo y por eso está prohibido que salga el estudio. En ese protocolo que dijimos, que ese conjunto anual, se van a celebrar todos los instrumentos públicos que ustedes conozcan. Ventas, donaciones, hipotecas, mutuos, autorizaciones para salir del país, poderes, ¿qué más se les ocurre que podamos hacer? Actas, ¿sí? Como decíamos el otro día. Entonces, siempre instrumento público, lo dividimos en dos categorías. Una es la escritura propiamente dicha y otra es la que llaman escritura acta o acta. La escritura, decíamos que había un negocio siempre, generalmente había dos partes encontradas, las cuales tenían intereses diferentes. Por ejemplo, el que compra, el que vende, ¿sí? Y en las actas, acá íbamos a tener otra estructura, iba a haber un requerimiento, ¿sí? Bautista me iba a requerir, por ejemplo, que me presente mañana a las 9 de la mañana en las plantaciones de kiwi para verificar cuántos cajones de kiwi, por ejemplo, plantaron, cómo los van a transportar, etc. Esas actas tenían una forma que se dividía en dos partes. Primero había un requerimiento, siempre había un requerimiento. ¿Se acuerdan de yo les decía? Nunca se puede actuar el escribano de oficio, siempre debe haber un requerimiento. Bautista me requiere, ¿sí?, que yo me presente mañana en la ruta 88 a las 9 de la mañana para verificar esa situación. Entonces, él va a firmar en hojas de protocolo que son similares a estas. Estas son escrituras que ya hicimos, pero que podrían ser hojas similares a las del protocolo. Estas hojas son protocolo, digamos, en este caso es el testimonio, pero son iguales las que están en el protocolo. Va a comparecer Bautista y me va a decir todos los datos personales. Ahora vamos a ir viendo qué datos me requiere obligatoriamente el Código Civil para que yo identifique a Bautista, ¿sí? Fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación, quit, domicilio, estado civil. Todos esos datos sí o sí los tengo que tener yo. Por eso, si hay un instrumento público que no tengan esos datos, también es causal de nulidad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no determino la capacidad de Bautista, también es causal de nulidad. Hay algunos ítems que obligatoriamente se deben cumplir. Ustedes es interesante que lo sepan porque también el día de mañana en un juicio lo podrán hacer caer porque podrán probar, por ejemplo, que faltó algún dato esencial. Entonces va a comparecer Bautista, me va a decir todos sus datos personales, yo voy a calificar la capacidad, eso siempre lo hace el escribano, digamos, verificar la capacidad de Bautista y me va a decir esta situación. Esto se llama requerimiento, lo va a firmar y luego nos vamos a trasladar a la ruta 88, el mercado de horticultura, y vamos a verificar en una segunda parte qué es lo que se llama el diligenciamiento. Entonces, todo acta va a tener dos partes. Una que es el requerimiento, que siempre es en la escribanía, y la segunda parte es el diligenciamiento, que generalmente es afuera, que va a ser en el lugar, vamos in situ, como se dice, vamos al lugar del hecho, a notificarle al señor esta mala noticia que está despedido, a ver cómo crecen los kiwis, a ver la humedad que hay en la casa de frente, a ver por qué no funciona la calecita de la Plaza San Martín. Todo eso se llama diligenciamiento. El diligenciamiento no es necesario que vaya
el requirente. Entonces, en las actas tenemos requirente por un lado, requerimiento, que es el cuento de para qué necesitan que vaya el escribano, ¿sí? A ver, en general es como un marco. Si después llegamos allá, el bautista me dice, bueno, ya que estamos, verifiquemos que el suelo, la verdad que no está abonado, etcétera, porque está seco, también lo puedo hacer, ¿sí? No es que me limita, pero sí me da un poco el contexto. Porque en muchos de los casos, el requirente no va a hacer la diferencia. Por ejemplo, a ver, actas que no voy con el requirente, por ejemplo, Bautista me dice que tiene una nena que, ¿cómo se llama?, que su mamá no la deja ver y que ella debería estar en este caso en el jardín de infantes y no está. Entonces, que yo requiera que me presente en el jardín de infantes y verifique que Solange no está yendo. No va Bautista, voy yo sola, ¿sí? Me presento, porque recuerden que siempre nos teníamos que presentar, decimos que es el escribano, y vengo a verificar si la alumna Solange está viniendo del jardín, etcétera, lo cual la directora me da un informe que sí, que no, ¿no? Entonces, no necesariamente me tiene que acompañar el requirente. Después va a haber otro personaje que es el requerido, que es a quien yo le voy a ir a preguntar o a quien yo le voy a ir a notificar, ¿sí? En el caso típico del despido, es el empleado al cual yo le voy a notificar que está despedido. ¿Quién me tiene que firmar sí o sí en un acta? El requirente siempre, si no, no hay acta. Si no firmó el requirente, no hay acta. El requerido no es necesario que me firme. Siempre es mejor, pero no es obligación. Digo esto también porque muchas veces veo que en los juicios los abogados dicen el acta es nula porque no firmó el requerido. El requerido no tiene obligación de firmar. Lo que sí tengo obligación y debe estar asentado en el acta es que yo lo invité a firmar. Hay dos puntos que también, si no están, es pasible que ustedes lo ataquen por nulidad. Primero, haberme presentado. Segundo, haberlo invitado a firmar. No solo lo tengo que hacer, sino lo tiene que decir en el acta. Que me presenté ante Melissa, le dije que yo era la escribana fulana, que venía allá, y la invité a firmar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí van a ver algunas de las tantas diferencias que vamos a ver entre escrituras y actas. Esto de los dos pasos y divididos, ¿sí? Al revés, una escritura requiere todo lo contrario, unidad de acto. La escritura, el escribano la lee, las partes la firman, todo en el mismo acto y se cierra. No puede decir, dice Facundo, mi mamá no puede venir a la tarde, puede venir mañana. No. La escritura se pasa el protocolo, se lee, tiene obligación de leerla en escribano, se lee, están todos de acuerdo, firman, el escribano autoriza el documento y ya no se puede abrir más. ¿Sí? Es unidad de acto que también es otra causal de nulidad. Si uno prueba que no, mal pueden haber hecho la escritura ese día porque mi mamá estaba en Tandil, ¿sí? Entonces, esa es una causal de nulidad si no se prueba que comenzó y terminó en el mismo acto. Bien. Entonces, se juntan, así leen la escritura, se ponen de a dos, ¿sí? Bueno, entonces lo que ustedes tienen ahí a la mano es justamente una escritura que tiene distintas partes. En este caso, están en blanco para que ustedes después, con todo lo que estamos hablando acá, para que ustedes la completen. Lo primero que se llama el epígrafe, que va a ser el número de la escritura, ¿sí? Y una pequeña, digamos, resumen de qué se trata la escritura. Compra-venta, donación, hipoteca, mutuo. En dos palabras tenemos que decir de qué se trata la escritura, eso se llama epígrafe. Lleva el número. Todas las escrituras van a tener una triple numeración. Van a tener
la numeración de la escritura propiamente dicha. Acá arriba, como ustedes ven, va a estar foliado. Esto, el protocolo yo lo voy foliando, ahí no lo tienen porque no tienen el protocolo. Y a su vez va a tener acá un número, que también son números que ya vienen cuando uno adquiere el protocolo, que son una numeración que les da el colegio para cada escribano, ¿no? Entonces, va a tener el número de escritura, esta numeración, que generalmente es GAA 1559, todo ese número largo, y después el tema del folio. Después viene lo que se llama, esto es epígrafe, después viene lo que se llama la data, que es el lugar y fecha. Acá en las escrituras todo tiene que estar escrito en letras, no se puede escribir en números, salvo algunos datos puntuales que se ha entendido que es más fácil al revés y más claro ponerlo en números que en letras. Por ejemplo, el DNI, por ejemplo, el número de frente de la casa. Salvo esos datos, todo el resto tiene que ir obligatoriamente en letras, ¿sí? Por eso ahí ven, en la ciudad de Mar del Plata, Partido General Pueyrredón, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, a 9 de noviembre de 2021. Todo eso va en letras bajo pena de nulidad. Acá las nulidades son muy estrictas para los documentos públicos. Si algo de esto no se cumplimenta, la escritura es nula, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante fundamentar la data? ¿Por qué sería tan importante el lugar y fecha? ¿Cuál es la data? Lugar y fecha. A ver, primero, ¿se acuerdan cuando hablamos el otro día de las 3 competencias del escribano? La competencia material, territorial y personal. Entonces, acá ya en la data me va a estar demostrando si el escribano pertenece a la jurisdicción donde está celebrando el acta, ¿sí? Si no está haciendo una escritura nula porque está haciendo la escritura, por ejemplo, de su sobrina, ¿sí? Y deseamos la material, que es el tipo de documento que está haciendo, que sea dentro del marco de lo que es legal para un instrumento público. Y después la fecha es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué me va a marcar la fecha en una escritura, por ejemplo? A ver, de la persona. ¿La fecha? Sí, y lo que me va a marcar, por ejemplo, si yo hago una escritura de Lourdes hace 2 años, posiblemente Lourdes fuera menor de edad, ¿sí? Entonces la fecha me va a marcar la mayoría de edad, la capacidad, el estado civil, porque por ahí si ella se casó hoy, si la escritura la hacía ayer, era muy diferente con respecto al estado civil. Si la casa que está comprando era bien propio o bien ganancial. Por eso la fecha es tan importante en una escritura, ¿sí? La ley, por ejemplo, si yo hago un contrato de locación, que no se hace por escritura, pero ponele, yo un contrato de locación y lo hice antes de la ley 27.551, se regía por una cosa. Si lo hice al otro día que entró en vigencia, se rige por otra. Entonces, por eso es fundamental, por ejemplo, hay una escritura que hacemos mucho nosotros, que se llama donación con aceptación diferida. Todas las donaciones de inmuebles se hacen por escritura pública, pero también tiene una particularidad que yo puedo donar en un momento y la otra persona aceptar en otro momento. Entonces, es muy habitual que los padres le donaran bienes a los hijos y, por ejemplo, si los hijos vivían en el exterior, ellos manifestaban que donaban sus bienes y los hijos, cuando venían para las fiestas, por ejemplo, aceptaban. Esto cambió con el Código Civil a partir de 2015. No se puede aceptar si el donante está fallecido. O sea, para que acepte la donación el donatario, tiene que estar en vida el donante. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, tu abuela dijo que te quería donar el lote que tenía Mar Chiquita. ¿En el trabajo? Ah, bien. Muy bien. Entonces,
La donación con aceptación diferida hoy cambió a partir del código y tiene que estar vivo el donante. Pero sin embargo todavía hay miles de esas escrituras que están dando vuelta porque mucha gente donó y después por determinadas razones no le comunicó al donatario o no quiso, no pudo. O hay mucha gente que la hacía esta figura, pero para que la persona aceptara cuando ella hubiera fallecido. ¿Se entiende? La voluntad de muchos no, del abuelo de él, que estaba esperando que venga para Navidad, no, pero mucha otra gente donaba porque decía, bueno, usted escribana, yo no le digo nada a mis hijos. El día que yo fallezca, les notifica que tienen que venir a aceptar la donación. Y así lo hacíamos. A partir del 2015, eso no se permite más, no la donación en 2 etapas. Lo que no se permite es aceptar luego del fallecimiento del donante. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, hay escrituras que eran válidas antes del 2015 y ahora son inválidas. Si alguien va a una escribanía y acepta, dice, a mí no me importa, yo voy y acepto la donación, ¿sí? Esa escritura es nula, de nulidad absoluta, porque la ley, hoy, la gente dice, pero yo la hice así antes, sí, es que hasta el 2015 esa escritura era válida, hoy esa escritura ya es nula. ¿Se entiende? La que se hizo, pero todos los que no aceptaron y hoy quieren aceptar que su donante falleció, esa escritura es nula. ¿Sí? Entonces, por eso, entre otras tantas cosas, la fecha es tan importante. Es tan importante el tema de la fecha. Bueno, entonces, comparece ante mí. Como hablamos el otro día, había distintas categorías de escribanos. No lo hablamos, lo voy a decir. Escribano titular, escribano escripto, escribano interino y escribano suplente. Hay 4 categorías de escribanos. Titular, adscripto, interino y suplente. Titular es el que tiene el registro. Adscripto, uno se puede tener en provincia de Buenos Aires, es un abogado que el escribano titular adscribe, ya deja de trabajar como escribano, trabaja como adscripto, pero con el registro del titular. Sí, como no es una relación de dependencia, no es empleado, el escribano acá sin causa, sin nada, puede venir y decir, te desadscribo, ¿sí? No tiene ni que informarle ni nada, y ese escribano adscripto al otro día deja de ser escribano. Se quedó sin batería, seguro. Sí, dijo que ya no le quedaba casi nada. Floja la de los martes, ¿no? Sí, suele ser así. Y hoy se escuchó bastante bien en comparación con otros Sí, días. la verdad que sí, demasiado. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Nos grabará un videíto o nos dará alguna instrucción, seguramente. Chau, chau, nos vemos. Chao.